Tema: hechos ilícitos. Introducción. En derecho civil se entenderá como hechos ilícitos lo que es contrario de la moral y las buenas costumbres, es decir, aquel sujeto que obre ilícitamente o contra las buenas costumbres, el cual deberá causar un daño a otro y está obligado a repararlo a menos que se demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia injustificable. Concepto de hechos ilícitos. Es toda conducta humana culpable por intención o negligencia, que pugna con un deber jurídico estricto, con una manifestación unilateral de la voluntad o por lo acordado por las partes de un convenio. Código Civil Boliviano, artículo 984. Para que un hecho ilícito pueda ser considerado como fuente de las obligaciones, deben existir 4 elementos a saber: A. La conducta de un sujeto. B. La presencia de la antijuridicidad en tal acción o omisión. C. La generación de un daño en el ámbito jurídico de otra persona. D. La existencia de un nexo causal entre la conducta ilícita y el daño. Inciso A. La conducta de un sujeto. La conducta es el actuar humano, ya sea por una acción o una omisión. Estas pueden ser un dolo o culpa, diferenciándose una de la otra por la intención de las consecuencias. B. La presencia de la antijuridicidad en tal acción u omisión. Cuando decimos que la conducta trae como consecuencia, se tiene como resultado un hecho ilícito, el cual presume la antijuridicidad, es decir, que la acción u omisión sea contraria al derecho o las buenas costumbres, constituyéndose como el elemento esencial de esta fuente de las obligaciones. Inciso C. La generación de un daño en el ámbito jurídico de otra persona. El daño es otro hecho ilícito. Este es un elemento de hecho que deriva de la conducta antijurídica y culpable. Se entenderá por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. D. La existencia de un nexo causal entre la conducta ilícita y el daño.
El último elemento del hecho ilícito es el nexo causal, y este será la vinculación entre la conducta del individuo y el daño. La ley obliga a que el daño sea consecuencia directa del incumplimiento de una obligación por parte del sujeto que se obliga. 2. Importancia de la materia. En el presente siglo, la materia de los hechos ilícitos ha cobrado una gran importancia, a diferencia de lo que ocurría a fines del siglo XIX, en el que esta materia ocupaba un lugar secundario en la temática del derecho de las obligaciones. En la actualidad, los actos ilícitos integran una parte señaladamente importante del derecho de las obligaciones que es de esta aplicación muy frecuente, como da cuenta la profusa y enorme cantidad de publicaciones y textos sobre esta temática. Esta evolución jurídica reconoce varias causas. En primer término, la proliferación de los instrumentos mecánicos, los procesos de industrialización y los avances insospechados de la tecnología, la cibernética, la genética, la energía nuclear, etc. Han ampliado grandemente las probabilidades de daños a terceros en medios sociales donde el incremento poblacional es una constante progresiva. En segundo lugar, la tendencia actual del individuo a reclamar una preparación pecuniaria para todo perjuicio sufrido, de cualquier naturaleza que sea, pues en una sociedad en la que la persecución de ganancia llega a ser cada vez más el fin de esencia de la actividad humana. Tres. El acto ilícito civil, noción y caracteres. El acto ilícito civil es todo acto voluntario, reprobado por la ley que causa un daño imputable al agente en razón de su culpa o su dolo. La definición expresada muestra las siguientes características. A. Voluntariedad del obrar. No hay acto ilícito posible si su agente actúa involuntariamente, es decir, sin discernimiento, intención o libertad. B. Prohibición expresa de la ley. Para ser tal ha de estar en contradicción con la norma legal. Por la ausencia de este requisito, no configura un acto ilícito la creación de un riesgo mediante el uso ilícito de una cosa que, por razón de sea riesgo, causa daño a otras personas. De ahí que el creador del riesgo no es deudor de la reparación a título de responsabilidad, sino a título de obligación legal proveniente de un acto ilícito. C. Causación de un daño. Sin daño no hay acto ilícito civil porque falla el presupuesto de cualquier indemnización. El daño constituye, por tanto, uno de los presupuestos de la obligación de resarcir
o si se refiere de la responsabilidad jurídica. D. Culpabilidad del responsable. No hay responsabilidad sin culpa. Este es un axioma tradicional al que el derecho de nuestro tiempo ha llegado después de una evolución secular, particularmente en lo referente a la responsabilidad por hecho propio. 4. Acto ilícito civil y delito penal. Las diferencias existentes son las siguientes. El ilícito civil es un concepto abierto que comprende cualquier infracción a una norma legal. En cambio, los delitos penales deben estar activamente prefigurados en el Código Penal boliviano. El resultado dañoso es indispensable para configurar el acto ilícito. En el delito penal, el daño no es un elemento esencial. La finalidad de las sanciones que se aplican a los actos ilícitos civiles se hallan en resguardo del interés de los particulares mediante la acción resarcitoria. La muerte del autor del acto ilícito civil es indiferente con respecto al derecho del damnificado para obtener la indemnización. Contrariamente, la muerte del delincuente extingue la acción penal, pues la condena no podrá hacerse efectiva. Finalmente, mientras las personas naturales o físicas son posibles a responsabilidad civil o penal, las personas colectivas carecen en principio de responsabilidad penal. Cinco causas de justificación. Un acto aparentemente ilícito puede no serlo cuando las circunstancias de su realización justifican el proceder del agente a legítima defensa para impedir o repelerla. Artículo 985 Código Civil Boliviano. Agresión ilegítima es el ataque injusto llevado contra la persona o los bienes de otro. Agresión actual y no potencial. Agresión contra la persona o sus bienes, falta de provocación suficiente de parte del agredido. Estado de necesidad. Hay estado de necesidad como causa eximente de responsabilidad cuando alguien para evitar un mal grave al que ha sido extraño. Es un peligro que puede evitarse únicamente mediante la lesión de un bien ajeno. Artículo 986 del Código Civil Boliviano expresa estado de necesidad. Artículo 987 del Código Civil Boliviano expresa causante de estado de necesidad. Daño causado por persona inimputable. Los niños que no han alcanzado la edad de 10 años carecen de discernimiento. Artículo 988 Código Civil Boliviano expresa daño causado por persona inimputable. 6. Otras causas de justificación no legisladas en el Código Civil Boliviano. Justificación. La doctrina El derecho civil consigna otras causas de justificación, las mismas que no se hallan legisladas en el Código Civil Boliviano. Justicia por mano propia o autoayuda
En principio nadie puede hacer justicia por mano propia, sino como obligación tiene que acudir al Tribunal de Justicia. Obediencia debida. Otra causa excluyente de la responsabilidad del agente es la obediencia debida que se presenta cuando el autor el daño ha cobrado por la orden superior, legítimo y subordinación. La doctrina señala, además de las anteriores causas de justificación, otras tales como la urgencia, las inmunidades de ciertos funcionarios, el consentimiento de la víctima, caso fortuito, las cláusulas de responsabilidad, el ejercicio propio de un derecho. Base legal. Código Civil Boliviano, artículo 984. Código Civil Boliviano, artículo 985. Código Civil Boliviano, artículo 986. Código Civil Boliviano, artículo 987. Código Civil Boliviano, artículo 988. Código Civil Boliviano, artículo 989. Código Civil Boliviano, artículo 1282. Gracias.